Mirado, José Navarro Cruz, secretario ejecutivo de Coneval. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi estimado David, muy buenas noches, un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio. Oye, presentaron ayer, lástima que no platicamos y es culpa de nosotros, sobre su estudio de la pobreza laboral. ¿Por qué no lo comentamos un poco con el auditorio? Claro que sí, como una vez que el INEGI hace pública de manera trimestral la encuesta nacional de ocupación y empleo, pues el Coneval nos encargamos de estimar los niveles de pobreza laboral para nuestro país. Como para recordarle a tu auditorio qué es pobreza laboral, pues tomamos exclusivamente los ingresos laborales de las personas que están contenidas en esta encuesta, en la NOE, y lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria, que para este tercer trimestre de 2023 osciló en las áreas urbanas en alrededor de 2.300 pesos mensuales y en las áreas rurales en un poco más de 1.700 pesos mensuales. Entonces tomamos estos dos parámetros y los comparamos con los ingresos promedios per cápita de los trabajadores, y es lo que obtenemos en cuanto a los niveles de pobreza laboral. El dato que dimos a conocer es que para este tercer trimestre 2023, 37.3% de la población está en situación de pobreza laboral. Si lo comparamos con el dato anualizado, hace un año teníamos en el tercer trimestre de 2022 40.1% de la población, es decir, hemos tenido una reducción en un año de 2.8 puntos porcentuales en este indicador, y si lo comparamos con el trimestre inmediato anterior, que es el segundo trimestre de este mismo año, en ese momento teníamos el 37.8% de la población, ahora reitero, estamos ubicados en un 37.3%. Prácticamente es el segundo dato más bajo en todo el periodo que tenemos ahora mismo la posibilidad de comparar, del primer trimestre de 2011 a este tercer trimestre de 2023. El primer dato más bajo de este indicador fue justo, y como lo hemos platicado previamente, previo al inicio de la pandemia, con un 36.6% de la población. Todavía no llegamos a ese nivel prepandémico, ya estamos relativamente cerca, a solamente 7 décimas de punto porcentual, pero me parece que si el comportamiento, sobre todo la inflación, sigue de manera decreciente, podríamos aspirar a cerrar el año o iniciar el siguiente con esos niveles prepandémicos. Yo David. casi te diría que el principal problema es la inflación. Totalmente. Corrígeme si me equivoco, porque yo creo que lo que más ha afectado la disminución de la pobreza laboral es que hemos tenido inflaciones muy elevadas, ¿no? Exactamente, y sobre todo hace justamente un año, y en su momento tuve el gusto de platicarlo contigo, el crecimiento anualizado de las canastas alimentarias entre el segundo y tercer trimestre de 2022 fue del 14%, tanto la canasta alimentaria rural como urbana. Ahora mismo el crecimiento anualizado lo ubicamos en un 6.6% en el ámbito urbano y en un 6.3% en el ámbito rural. Sí ha tenido evidentemente una tendencia decreciente, afortunadamente, pero aún se mantiene por arriba de la inflación general, que para este tercer trimestre promedió 4.6%. Si bien por un lado la política monetaria que ha aplicado Banxico ha contenido a que de alguna manera, digamos, ya en una tendencia decreciente los niveles de inflación, claramente, y sobre todo para finales de año, seguramente va a ocurrir lo que aquí en Coneval le denominamos el efecto picadillo, que es un incremento fuerte de jitomate, cebolla, chile, y que eso podría presionar a que la canasta alimentaria siga por arriba de ese 6 o inclusive 7% anualizado. Vamos, hoy en la presentación del informe trimestral de Banco de México, la gobernadora, la gobernadora Victoria Rodríguez dijo que ellos están viendo que la inflación cerrará el año en 4.4, es decir, que esperan que haya un ligero repunte sobre el nivel registrado, el último registrado, que es del 4.2%. Exactamente, y como te comentaba, finalmente varios de los productos alimentarios que están contenidos en nuestra canasta alimentaria tienen un comportamiento muy cíclico, y sobre todo en diciembre, que ya estamos prácticamente próximos a iniciar este mes, presentan casi
indudablemente cada año un incremento, una tendencia de aumentar. Entonces, como te comentaba, si podríamos aspirar que en el cierre de este cuarto trimestre, cuando demos a conocer el indicador en febrero del siguiente año, podríamos estar ya cerca de ese 36.6%, dependerá indudablemente de la evolución en la inflación en este último periodo del año. ¿Y cuándo estaremos o cuál era el indicador, más precisa la pregunta, cuál era el indicador hacia diciembre del 2018 para hacer una comparación de cómo ha ido la pobreza laboral en este sexenio? Claro que sí, David. En el cuarto trimestre de 2018 ubicamos los niveles de pobreza laboral cercanos al 40% de la población. En ese momento teníamos una tendencia también decreciente en los trimestres previos, pero de ese 40%, un poquito más del 40% de la población en situación de pobreza laboral, se da esta fuerte disminución un año después para el primer trimestre de 2020, bajó hasta 36.6, pero por la pandemia se nos elevó 10 puntos porcentuales y pasamos de un 36 a un 46% de la población en situación de pobreza laboral, que de igual manera ese 46.3% que ubicamos en el tercer trimestre de 2020 es el valor más alto que hemos tenido registrado de 2011 a 2023. Ha costado la recuperación, sobre todo yo diría que el gran obstáculo, y volviendo otra vez al tema, ha sido la inflación que se presentó a lo largo del segundo semestre del año pasado, pero afortunadamente la recuperación de varias actividades económicas en los últimos 2 años ha permitido fortalecer el ingreso de los trabajadores. Parece que un dato bastante contundente, David, que es parte también de los anexos que hemos publicado el día de ayer, es el de masa salarial, que es el agregado de todos los sueldos y salarios de los trabajadores en el país. Previo al inicio de la pandemia, inclusive previo del 2018, cuando antes de que iniciara la política de incremento salario mínimo, la masa salarial en nuestro país rondaba entre los 240 a 250 mil millones de pesos. Ahora mismo, para el tercer trimestre 2023, ya ronda los 340 mil millones de pesos, que me parece que ese indicador pues evidentemente refleja el acumulado ya del incremento de salario mínimo durante 5 años y que también hay una mayor número de trabajadores y que algunos de estos se hayan incorporado a la formalidad, que eso pues es una buena noticia. Obviamente la idea es que se sigan incrementando los empleos formales para que pueda tener un mayor sostenimiento esta reducción de pobreza laboral en los siguientes años. Fíjate que cuando hablas con, por ejemplo, el Banco de México, que dicen que han visto un mayor dinamismo en la economía, particularmente en el consumo, o cuando hablas prácticamente con cualquier banquero, te dicen que ha crecido el consumo, lo cual iría en contra del sentido lógico si no, con el nivel de tasas o con muchas cosas, si no pusiéramos estos datos que acabas de dar, que la masa salarial ha crecido, es decir, hoy hay más dinero por parte de los trabajadores. Totalmente, aunque evidentemente también hay un efecto diferenciado por entidad federativa. Sí, y claro. creo que también es uno de los elementos enriquecedores de este indicador que generamos por parte de Coneval. Simplemente si comparamos los dos extremos de los estados, mientras que desafortunadamente Chiapas mantiene los niveles más altos de pobreza laboral con un 66% del total de su población, Baja California Sur es la entidad con menores niveles de pobreza laboral, con solamente el 18% de su población. Claramente el sector turístico en Baja California Sur ha sido un elemento que ha no solamente incorporado un mayor dinamismo en cuanto a incorporación de trabajadores a este sector turístico, sino también tienen un mayor nivel de ingresos que el resto de las entidades federativas del país. Entonces, tenemos también una gran heterogeneidad todavía al interior de las 32 entidades federativas del país. Sí, y además tiene que ver, y corrígeme si me equivoco, tiene que ver en dónde hay más empleo formal, pues hay mayor masa salarial, porque la diferencia entre quien está en la economía legal y quien está en la economía ilegal es muy desfavorable para los trabajadores. Así es, y sobre todo si hacemos una combinación de este dato de pobreza laboral y tu argumento con una de las 6 carencias que ocupamos para medir pobreza multidimensional, no laboral sino multidimensional, recordarás que una de las carencias es el acceso a seguridad social.
que es de las 6 carencias que utilizamos en Coneval, la de mayor prevalencia, con datos de 2022, donde el 50.2% de la población no cuenta con acceso a la seguridad social, que evidentemente es una variable muy ligada a la formalización de los mercados laborales del país. Ese me parece que es el gran pendiente que tenemos al día de hoy como estructura productiva del país. Sí, porque si además no tenemos acceso a la seguridad social, es ruinoso para el patrimonio de las familias. Querido José Nabor, siempre es un gusto platicar contigo. Eres de las entrevistas que más me gusta hacer, déjame decírtelo, ¿eh? Muchas gracias, estimado David. Te mando un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Que te vaya muy, muy bien.